Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a la letra dice así: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Siéntese, por favor. El tema que hoy quiero compartir con ustedes es el Espíritu Santo. A manera de introducción, cuando una persona recibe a Cristo, comienza una nueva vida. Dios no espera que el creyente viva esta nueva vida dependiendo solamente de sus propias fuerzas. El Espíritu Santo de Dios, presente y activo en la vida del creyente, Él mora en nosotros, nos transforma, nos guía y nos capacita para vivir y servir a Cristo Jesús. Jesús prometió a sus discípulos en San Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. También Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este Consolador que Jesucristo prometió es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, no es solamente una energía y mucho menos es una emoción. Es una persona divina que viene a morar en el creyente, enseñarlo, guiarlo, fortalecerlo y capacitarlo para cumplir la plena voluntad de Dios. Pero si nos hacemos la pregunta en esta noche, ¿quién es el Espíritu Santo? Número uno, le vamos a dar respuesta a esta interrogante. ¿Quién es el Espíritu Santo? La Biblia presenta al Espíritu Santo actuando como una persona, y eso nos debe de quedar claro y específico, basado a las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. El Espíritu Santo es una persona que enseña, sí, literalmente enseña. Así que no es una fuerza, porque tiene poder para enseñar, y eso solo lo puede cumplir una persona. San Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dice que el Espíritu Santo enseña. Repito, tiene la cualidad de una persona. El Espíritu Santo es una persona que también guía. En primer lugar enseña, en segundo lugar guía. San Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Escuche esta palabra, mis amados hermanos. ¿Y por qué lo estoy explicando de esta manera? Yo no sé si usted ha escuchado acerca de una falsa doctrina que se llama unicitarios. Los unicitarios creen que Jesús es el Espíritu Santo, creen que Jehová Dios el Padre es Jesús. Y así sucesivamente niegan la Trinidad. Dicen que los que creemos en la Trinidad creemos en tres dioses, y rotundamente nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un Dios con tres personalidades, y las cuales les estoy explicando una de ellas en esta noche, y es el Espíritu Santo. Y acá en este pasaje, oigan, nos queda claro la distinción, porque dice el versículo 13, del capítulo 16 del Evangelio según San Juan:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Aquí hay una parte que despedaza esa falsa doctrina de la unicidad, que no cree que el Espíritu Santo de Dios sea una persona. ¿Y por qué le digo? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta. De su propia cuenta se está refiriendo a una persona, en primer lugar. En segundo lugar, acá hay algo muy importante que dice: hablará todo lo que oyere. ¿De dónde va a oír el Espíritu Santo? Si la unicidad dice que el Espíritu Santo es Jesucristo mismo, entonces ¿por qué necesita oír algo? Si es Dios. Hermanos, necesita oír del Padre, necesita oír de Jesucristo, y Él lo va a transmitir. Y acá habla claro: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En tercer lugar, el Espíritu Santo es una persona que habla. Oiga esto. En primer lugar, si usted se pone a pensar, si el Espíritu Santo no fuera una persona, no oiría y tampoco hablaría, porque esas cualidades solo lo puede tener una persona. Dice Hechos capítulo 13, versículo 12, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vuelvo a repetir: el Espíritu Santo habla, mis amados hermanos. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces Dios, el Espíritu, habla, y eso nos queda claro. En cuarto lugar, el Espíritu Santo es una persona que intercede. Note esto es extraordinario, estos pasajes que nos fundamentan nuestra fe en la Trinidad. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vea, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Número 5, el Espíritu Santo es una persona que puede ser entristecido. Se entristece. No Jesucristo, no Jehová, tiene personalidad, y es el Espíritu Santo que se entristece. Dice la Biblia así, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Es que es una persona que se entristece, mis amados hermanos. La Biblia nos habla con claridad. En sexto lugar, el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad. Por eso repito y reitero, la Trinidad es real. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oiga esta palabra, esta frase: como Él quiere, porque tiene voluntad. El Espíritu Santo va a dar dones, va a dar talentos, va a impartir ministerios, porque Él es una persona y Él quiere. Él escoge, Él elige a quien Él quiere, mis amados hermanos. Por eso la Biblia nos habla también con claridad que no es para el que corre, no es para el que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y es el Espíritu Santo el que elige, porque tiene voluntad. Por eso no debemos hablar del Espíritu Santo como si fuera simplemente una cosa o una energía, una fuerza. No, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo piensa, quiere hablar, enseña y actúa. Así que nosotros lo podemos dejar actuar en nuestras vidas, porque mora en nosotros, como le leímos al principio de este mensaje en el Evangelio según San Juan. El Espíritu Santo es Dios, mis amados hermanos. La Biblia también enseña la divinidad del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice:
Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá hay dos partes sumamente importantes. El comienzo del versículo 3, donde dice Pedro, y Pedro dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿A quién le mintió? Ananías, al Espíritu Santo. Y luego dice la última parte del versículo 4, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vea, en primer lugar le dice Pedro a Ananías que le mintió al Espíritu Santo. Y luego en último del versículo 4 dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, al mentirle al Espíritu Santo, le mintió a Dios. Por eso el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Es la Trinidad gloriosa que en usted y yo adoramos, honramos y bendecimos por los siglos de los siglos. El apóstol Pedro le dice a Ananías que al mentir al Espíritu Santo le había mentido a Dios. Además, el Espíritu Santo aparece junto al Padre y al Hijo, según Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otro pasaje donde se presenta con claridad esta Trinidad gloriosa es en el bautismo de Cristo Jesús. Jesucristo, hombre, estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, y dice la Biblia que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió del cielo en forma visible de una paloma. Eso es real. Se presentó la Trinidad en ese momento, aunque muchos lo desprecien y no lo quieran aceptar. No son tres dioses. Es la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto nos muestra que el Espíritu Santo participa plenamente de la naturaleza divina. Entonces, Dios, Jehová, es el Padre. Jesucristo es el Hijo unigénito. En el libro de Hebreos dice la Biblia que a ningún ángel jamás se le fue dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El Padre está declarando esa frase, esa palabra literal: engendrado, engendró a su Hijo unigénito. El Padre lo hizo, y el Espíritu Santo es parte de esta Trinidad. La Trinidad, la doctrina cristiana enseña que hay un solo Dios, quien existe eternamente en tres personas. Y usted y yo no creemos en tres dioses diferentes, hermanos. Creemos en uno solo, que es trino, que tiene tres partes. Muchas personas no pueden aceptar incluso la naturaleza del ser humano. La Biblia dice en el libro de Génesis: y creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios. Yo no sé si usted sabe, pero nosotros también somos trinos. Pero obviamente no lo podemos comparar de una manera divina, sino solamente para poder ilustrar lo que significa una persona con tres cualidades. Nosotros nos formamos de cuerpo, alma y espíritu, a semejanza de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el soplo de vida. Por eso dice el libro de Eclesiastés que cuando nosotros morimos, el Espíritu vuelve a quien lo dio. O sea, el soplo de vida. El alma se va al descanso, al paraíso, y el cuerpo vuelve al polvo, pues polvo es. Y así se explica la semejanza de lo que usted y yo somos, a semejanza de la creación divina de Dios. Pero Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y esto nos queda con tanta claridad. La doctrina cristiana enseña que hay un solo Dios, quien existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reitero esta frase: no son tres dioses, sino un solo Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 2.
la obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros? En primer lugar, mora en el creyente. El apóstol Pablo enseña en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, el Espíritu de Dios mora en nosotros, como lo he reiterado y lo he dicho. El Espíritu Santo no viene a nuestra vida solamente para producir experiencias emocionales. Y hay algo muy importante que le quiero decir, hermanos. Hay muchas enseñanzas de prácticas que tenemos que conocer y saber en la iglesia para hacerlo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestro criterio e idea. El creyente es templo del Espíritu Santo. Esto significa que nuestra vida ya no nos pertenece exclusivamente a nosotros mismos. Hemos sido llamados a vivir para Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, es para Dios. Y eso es algo que debemos de saber y conocer. Nos convence, en segundo lugar, la segunda obra que hace el Espíritu Santo, nos convence de pecado. Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, hermano, nosotros debemos darle gracias a Dios cuando somos redarguidos de nuestras faltas, de nuestros errores, porque entre más Dios nos redarguye, nosotros más debemos de ser humildes. Como lo decía hace un instante, yo como pastor me esmero y me esfuerzo por enseñar para que todo lo hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que nosotros debemos hacer, hermano, para honrar a Dios. El culto es una de las cosas que nosotros hacemos para honrar a Dios, no para honrarnos a nosotros mismos. Es en primer lugar darle la gloria, la alabanza, la exaltación a Dios y humillarnos delante de su presencia. El Espíritu Santo produce un gozo en nosotros, hermanos, que lo hacemos. ¿Cómo lo explico? Es que cuando nosotros nos humillamos, nos gozamos más en humillarnos. No en aplausos, no en elogios, no que digan, qué bonito es usted, hermano, para predicar, qué bonito se ve usted detrás del púlpito. Es que no es para recibir elogios, es para que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Porque el Espíritu Santo, en segundo lugar, nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos muestra aquello que está mal en nuestra vida. Cuando pecamos, Él produce convicción para llevarnos al arrepentimiento. Convicción no es condenación, y esto es algo muy importante, hermanos. Siempre he dicho, hay muchos hermanos que tienen criterios e ideas porque sobreponen su carácter a lo que aprendieron desde que fueron adolescentes y creyentes de mucho tiempo en el Señor, y algunos pastores, triste y lamentable, le enseñaron mal. Yo no sé si ha oído usted cuando hay una persona que en lugar de tener convicción tiene condenación, cuando dice, hermanos, si no perseveramos, saber si nos vamos a salvar. Hermanos, si hacemos es saber si nos vamos a salvar. Eso se llama condenación, pero el Espíritu Santo no condena. El Espíritu Santo da convicción, produce en nosotros el deseo de perseverar, el deseo de buscar, de adorarle, de honrarle y exaltarle. La condenación destruye y lleva a la desesperación. Sí, hermanos, el Espíritu Santo no lleva a la desesperación. Que usted se sienta desesperado, triste, agobiado. Ay, Dios mío, saber si me voy a salvar porque me enojé y peleé con los pollos, peleé con mis hijos. Saber si me voy a salvar. Otros llegan a decir y se atreven, ¿para qué va a la iglesia? A calentar bancas, ¿va? ¿No ve que se enojó? No, hermano, es que eso no es convicción. Eso es condenación. Y repito, el Espíritu Santo no condena. El Espíritu da convicción, hace redarguir. Pecaste, pero no te quedes tirado. Caíste, como dijo Pablo, derribados, pero no destruido. Caíste, bueno, levántate y sigue adelante. Usted y yo seguimos adelante, hermano. En medio de luchas, pruebas, tribulaciones, malos pensamientos, malas ideas, palabras que oímos que no debemos oír, palabras que dijimos que no debimos haber dicho, porque el Espíritu Santo nos da convicción y venimos, Señor, yo pequé,
pequé por mi naturaleza, pequé por mi carácter, pequé por mi manera de ser, pero ten misericordia de mí. El Espíritu Santo nos da convicción. Vuelvo a repetir, la convicción no es condenación, porque la condenación destruye y lleva a la desesperación. La convicción del Espíritu Santo nos muestra el pecado para llevarnos nuevamente a Cristo Jesús. En tercer lugar, ¿qué produce el Espíritu Santo en el creyente? Nos hace nacer de nuevo. Jesús explicó esto en San Juan capítulo 3, versículo 5, cuando dijo que necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Cuando hablaba con Nicodemo, le enseñó, necesario es que nazcas de nuevo. Necesario es nacer del agua y del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo participa en esa obra de regeneración. Como lo he dado en enseñanza, el bautismo tiene precisamente ese simbolismo del Espíritu Santo que nos santifica, nos lava, nos purifica. Bendito sea el nombre del Señor. En cuarto lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos enseña la verdad. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amados hermanos, ¿sabe una cosa? Acá hay un punto muy importante de lo que siempre he enseñado. El Espíritu Santo inspira y recuerda. Pero ¿qué le va a recordar el Espíritu Santo si usted no lee la Biblia? ¿Qué le va a recordar si usted no lo ha vivido? Nos va a recordar, hermano, cómo nos santificó, cómo nos purificó, cómo nos cambió, cómo nos liberó de la muerte, cómo nos restauró, cómo nos regeneró, cómo éramos antes, nos va a recordar, y ahora cómo le servimos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es sumamente importante prepararnos en el estudio de la palabra para que el Espíritu nos pueda hacer recordar esa palabra que ya nosotros hemos aprendido y leído. Por eso, hermanos, debemos estudiar la Biblia con oración, pidiendo que Dios nos dé entendimiento para que el Espíritu Santo, cuando nosotros ya hemos estudiado, el Espíritu Santo nos hace recordar pasajes hermosos y maravillosos para bendecir nuestra vida. Quiero hacer un paréntesis, mis amados hermanos. Cuando se acostumbra a dar la lectura bíblica dentro de la iglesia, muchos hermanos no leen en sus casas. Solo hasta que llegue la Biblia, a la iglesia, y les dan la lectura bíblica. Entonces muchos dicen que el libro de los Salmos es el libro de las emergencias, porque se les ocurre, ya estando en el culto, buscar un salmo, lo más conocido, lo más práctico. Y si buscan otro pasaje que nunca han leído, no lo pueden entender, ni lo pueden explicar, ni lo pueden leer. Entonces, por eso es sumamente importante leer y estudiar la palabra de Dios. Número 5, ¿qué produce el Espíritu Santo? Nos guía. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis amados hermanos, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo solo guía a los hijos de Dios. Hermano, por eso dice el libro de Romanos que las personas que se entregaron a sus pasiones, Dios los entregó a una mente reprobada. Yo no sé si se ha dado cuenta hoy en Guatemala que se está queriendo producir esos desfiles LGBTQ+, y etcétera. Han querido hacerlo, hermano, en las ciudades importantes. Sucede esos desfiles en la ciudad capital. Lo quisieron hacer en la antigua Guatemala. Hay un desfile de ellos allí en Mazatenango. Y déjeme decirle que cuando se les habla de Cristo, ellos dicen, Jesús no condena esto. Es mentira, es solamente una idea de los hombres. Si Jesús estuviera en este tiempo, Él andaría con nosotros en el desfile. Mire qué blasfemia. Se atreven a acusar a Cristo Jesús que andaría con ellos ahí en esas perversiones. Pero que Dios tenga misericordia de ellos, hermano. Por eso el volcán está haciendo erupción. Por eso hay terremotos. Por eso hay sequedad, por la maldad de la humanidad. Que Dios tenga misericordia, repito una vez más. ¿Pero a quién guía el Espíritu Santo entonces? A los que somos hijos de Dios, hermano.
La gente cree tener inteligencia, sabiduría, estudios seculares, pero si no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. Y por eso viven una mente reprobada de lujurias, de perversiones y de pecado, pero que Dios tenga misericordia de ellos. Ser guiados por el Espíritu Santo significa permitir que Dios dirige nuestras decisiones, pensamientos, palabras y conducta. Hermanos, nosotros no estamos defendiendo el pecado, no defendemos la perversión, porque sabemos quién es el que guía nuestra mente y nuestro corazón. Amados hermanos, esto no significa vivir siguiendo cualquier sentimiento que aparezca, sino la guía del Espíritu Santo nunca contradice la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios guía, no contradice la palabra de Dios. Número 6. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Produce fruto en nuestra vida. Esto ya lo hemos leído y enseñado varias veces, pero lo reitero rápidamente. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, el amor genuino y verdadero es que amamos unos a otros. Amar de verdad. Gozo, usted sabe qué significa gozo. Paz, también sabe qué significa. Paciencia es algo que debemos de tener y es sumamente importante, y el Espíritu Santo produce en nosotros. Rápidamente, ¿qué significa benignidad? Hermanos, se lo ilustro así sencillito. ¿Ha oído usted cuando dicen tiene un tumor maligno? Bueno, el antónimo de maligno es benigno. ¿Qué quiere decir maligno? Malo, perverso, enojado, maltratador, orgulloso y todo eso, todo lo malo que puede tener una persona. Benigno es bondad, es ser bueno, bueno con los vecinos, buenos con la familia, buenos en todo, bueno en el trabajo, una actitud de bondad. Eso significa ser benigno. Luego está el otro que es bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cualidades que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. La evidencia de la obra del Espíritu Santo no es solamente lo que es una persona experimenta en el culto, porque hay personas que pueden experimentar éxtasis, hablar en lenguas, orar, llorar, gemir, pero luego sus actitudes no son de paz. Solo pleitos, no hay gozo, no hay tranquilidad, es maligna la persona. Pelea por el monjón, pelea por la basura, pelea por todo. Entonces no hay fruto en su vida. Y de eso nosotros debemos de cuidarnos, porque es evidencia de que el Espíritu Santo está con nosotros, no solamente cuando lloramos, cantamos o gemimos en la iglesia, sino en toda nuestra manera de vivir. También se ve en cómo vive cuando sale del culto. Una persona puede levantar las manos en adoración, pero el Espíritu Santo también quiere transformar su carácter, sus palabras, su familia, sus relaciones y sus decisiones. Punto número 3. Este mensaje es un poquito largo y quiero ir un poquito rápido. El Espíritu Santo nos da poder para servir. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Cristo. Hermanos, no dependemos únicamente de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento o de nuestra personalidad, porque yo le voy a decir una cosa muy importante: nuestra personalidad, nuestras capacidades o nuestros talentos nos pueden abrir puertas, pero el orgullo lo puede destruir todo. Entonces, que el Espíritu Santo moldee nuestra personalidad. El Espíritu Santo da poder para cumplir la misión que viene de Dios. Dios ha dado una misión para nosotros. En otras palabras, Dios nos creó con un propósito. Dios no nos creó solamente para estar en la iglesia, para evangelizar, para motivar, para llamar a los hermanos. La iglesia necesita personas llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para evangelizar, para predicar, para enseñar, para servir, para orar, para testificar, para edificar a otros. El Espíritu Santo nos ha llamado con propósito. Punto número 4. ¿Cómo vivir guiados por el Espíritu Santo? Permaneciendo en la palabra. Sumamente importante. Hermanos, para muchos la palabra se contradice.
Para muchos sacan doctrinas, por eso han nacido las sectas. La de los mormones, testigos de Jehová, sabáticos, adventistas, incluso de la secta católica, aunque ellos argumenten ser la iglesia verdadera y única. Hermanos, mientras tuercen la palabra de Dios o le dan una mala interpretación, entonces ya no son iglesia. La iglesia de Cristo es la que se deja guiar por el Espíritu Santo y permanece en la palabra genuina y verdadera de Dios. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, como usted y yo sabemos, 2 de Timoteo 3:16, porque toda la Escritura fue inspirada por Dios. Es útil para redarguir, para corregir, para instruir, etc. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Por eso una persona que desea ser guiada por el Espíritu Santo debe de conocer la Biblia. Salmo 119, versículo 105, un poderoso pasaje que usted y yo conocemos, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No podemos decir el Espíritu Santo me dijo, porque oiga, eso siempre lo he dicho yo, hay que tener cuidado cuando decimos el Espíritu de Dios me habló. ¿Cómo le habló? Porque yo sé que el Espíritu Santo puede hablar, pero no siempre. Déjeme decirle que Él solo inspira. No, cuando alguien dice, el Espíritu Santo me dijo, está diciendo que oyó una voz. Pero, ¿y es verdad? Y si no oyó ninguna voz y está diciendo el Espíritu Santo me dijo, hermano, hay que tener cuidado con eso. Porque esa palabra me dijo es diferente a que siento de parte del Espíritu Santo. Yo puedo decir, yo siento que el Espíritu Santo me está tocando, yo siento una unción, yo siento algo que el Espíritu Santo me está guiando. Gloria a Dios por ello, porque el Espíritu Santo hace eso. Pero la palabra, el Espíritu Santo me dijo, por favor, hermano, con todo mi alma y con todo mi corazón, cuidado, porque dice la Biblia que todo pecado es perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se puede perdonar. Hay que tener mucho cuidado con esa palabra. El Espíritu Santo me dijo. Y oigan, no lo estoy diciendo por algo, sino viene en esta enseñanza que he estudiado. No podemos decir el Espíritu Santo me dijo para justificar algo que contradice claramente la Escritura. Hermano, cuando nosotros decimos frases, debemos de tener mucho cuidado, especialmente si contradice la Biblia, porque algunos dicen, hermanos, como dice la Biblia, la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. ¿En verdad? ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia no dice eso. Habla la Biblia acerca de ideas semejantes, pero no exactamente eso. Como lo he dicho, eso lo dijo Don Quijote de la Mancha en una de sus escrituras, porque él era un poeta, pero no lo dijo Dios. También Gandhi tiene unas frases que aparentemente provienen de la Biblia, pero no son bíblicas. Son dichos de hombres que tuvieron inspiración para decir algunas frases que pareciera que fueran de la Biblia, pero no lo son. Así que hay que tener cuidado con todo eso. Hermanos, ¿cómo vivir guiados por el Espíritu Santo? En segundo lugar, manteniendo una vida de oración. En primer lugar, una vida de estudio de la palabra de Dios. En segundo lugar, una vida de oración. La oración nos ayuda a mantener comunión con Dios. Debemos aprender a buscar la dirección del Señor antes de tomar decisiones importantes. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, la Biblia nos habla claramente que una oración dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. En tercer lugar, ¿cómo vivir guiados por el Espíritu Santo? Obedeciendo a Dios. La guía del Espíritu Santo requiere obediencia. No basta con saber qué es lo que Dios quiere, debemos hacerlo. Cuando el Espíritu Santo muestra algo que debemos abandonar, debemos obedecer, hermano. Cuando hay orgullo, cuando hay criterios, cuando hay pensamiento, todo eso. Si nosotros somos redarguidos, yo siento que estoy haciendo mal en estar diciendo o en estar haciendo esto, y el Espíritu Santo me redarguye, hermano, ahí dice el Espíritu Santo que nos está hablando, debemos obedecer. Cuando nos impulsa a perdonar, debemos perdonar.
Hermanos, es triste, pero hay casos familiares o dentro de la iglesia que no son fáciles de perdonar, pero no imposibles, porque Cristo perdonó incluso a quienes lo mataron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nos llama a servir, debemos servir, porque el Espíritu Santo, si algo llama a nosotros, hermano, es a servirle, a buscarle, a obedecerle. Cuando nos confronta con pecados, debemos arrepentirnos. Quiero regresar a este inciso que acabo de hablar. Cuando nos llama a servir, debemos servir. Yo le pregunto, hermano, ¿nos llama Dios a ayunar? Por supuesto que sí. ¿Nos llama Dios a orar? Sí. ¿A vigilar? Sí. ¿A leer su palabra? Sí. Entonces, ¿y por qué muchas veces no lo queremos hacer? Porque cuando nosotros se nos invita a una vigilia, decimos, no, yo no aguanto, no, yo no puedo. La pregunta es, ¿y quién nos está llamando? ¿Es el hombre o es Dios? Dios nos llama a hacer vigilia. Dios nos llama a humillarnos delante de su presencia, a ayunar. Y debemos de pedirle a Dios que nos dé fuerza para poder hacerlo. Porque cuando nos confronta con pecado, debemos arrepentirnos. En cuarto lugar, ¿cómo vivir guiados por el Espíritu Santo? No contristando al Espíritu Santo de Dios. Como ya lo leímos en Efesios 4:30 que dice, y no contritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto demuestra nuevamente que el Espíritu Santo es una persona. Nuestros pecados, actitudes y desobediencias afectan nuestra comunión con Dios. Por eso debemos cuidar nuestra vida espiritual. Y por último, amados hermanos, número 5, ¿cómo vivir guiados por el Espíritu Santo? Andando en el Espíritu. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la Biblia habla claramente cuáles son los deseos de la carne. A veces hay criterios e ideas, pero la Biblia nos habla. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los deseos de la carne? Ahí en Gálatas, en el capítulo 5, está especificado desde el versículo 16 en adelante. Mas las obras de la carne son pleitos, celos, envidias, enemistades. Amados hermanos, nosotros pensamos que los deseos de la carne es solo fornicación y no. Los celos, los pleitos, las disensiones, las discusiones, el orgullo, la vanidad, todos ellos son las obras de la carne, de las que no debemos satisfacer. Pleitos, envidias, celos, enemistades, todas esas cosas que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. Andar en el Espíritu es vivir diariamente bajo su dirección. No se trata únicamente de tener momentos espirituales durante el culto. El Espíritu Santo quiere dirigir nuestra vida todos los días. Punto número 5. El Espíritu Santo y la vida diaria. El creyente debe de aprender a preguntarse. Número 1, ¿esta decisión agrada a Dios? Lo que yo estoy decidiendo hoy agrada a Dios. Y hermanos, cuando nosotros tomamos un trabajo, muchas veces ni le preguntamos a Dios. Solamente vamos a trabajar hasta las 10, 12 de la noche. Qué bueno, voy a ganar más. Pero ya le preguntó a Dios. ¿Está agradando a Dios esa decisión o no? Esto está de acuerdo con la palabra. Si está de acuerdo con la palabra, adelante. 3, ¿esta actitud refleja el carácter de Cristo en mi vida? Si no, tengo que cambiar. 4, ¿estoy obedeciendo al Espíritu Santo o simplemente haciendo lo que yo quiero? Nota esas 4 preguntas, hermano, que son sumamente importantes. En segundo lugar, el Espíritu Santo y la vida diaria. La presencia del Espíritu Santo debe de afectar. ¿Qué debe afectar? Número 1, nuestra manera de hablar. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amados hermanos, hay unos predicadores que a mí me dan pena, realmente pena, porque su vocabulario para insultar, puerca, perra, chucho, hermanos, ¿cómo tratan a las personas así para predicar? ¿En qué parte de la Biblia?
La Biblia nos habla con claramente aquí que dice, capítulo 4, versículo 29 de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia, a los oyentes. Cuando yo predico, cuando yo hablo, las personas oyen un vocabulario bueno o están oyendo malas palabras desde el púlpito. Esto es sumamente importante, hermano. Necesario es que entendamos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe. Sí, la presencia del Espíritu Santo debe afectar nuestra manera de tratar a otros. Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados hermanos, cuando una persona cae, en lugar de darle la mano, muchas veces se le pisotea. Repito, hay predicadores que insultan al que se aleja, al que comete una falla, al que comete un error. No tienen gracia para corregir, no tienen gracia, no tienen, hermano, edificación y gracia a quienes les están oyendo. Antes, sed benigno. Cuando una persona insulta desde el púlpito, la pregunta ¿es benigno o es maligno? Note la gran diferencia acá en este mensaje. La presencia del Espíritu Santo debe afectar nuestra vida familiar, es decir, toda mi familia debe ser afectada por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 22 al 33 y capítulo 6 al 4 dice, oiga, todo esto tiene que ver con mi familia, las casadas. ¿Quiénes son las casadas en mi casa? Mi esposa. Esté sujeta a su propio a sus propios maridos, refiriéndose en plural, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego aquí viene, eso es para las mujeres casadas. Ahora ve a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, capítulo 6 del mismo libro de Efesios, versículos 1 al 4 dice, ahora tiene que ver con los hijos, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, la disciplina y la amonestación se debe practicar en la casa. Los hijos no deben entender que no se les puede provocar a ira, es decir, pegarles cuando no han hecho nada. Hermanos, si han pecado, si han fallado, la Biblia dice que la vara es para corregir al muchacho. Seguimos. 4. ¿Qué es lo que debe provocar el Espíritu Santo? La presencia del Espíritu Santo afecta nuestra pureza. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18 al 20 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amados hermanos, la fornicación, todo ello es pecado, pero en el matrimonio es santo, dice la Biblia. Honroso es el matrimonio a los ojos de Dios. Número 5.
¿Qué debe afectar el Espíritu Santo? Nuestro servicio. Primera de Pedro, capítulo 4, 10 al 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estoy declarando algo que debe afectar verdaderamente nuestra vida, nuestro servicio. Cuando nosotros estamos dando el servicio a Dios, el culto, todo lo que hagamos, predicar, enseñar, himnos, coros, lectura, debe ser para la edificación de la iglesia. Que la iglesia se edifique. Yo me recuerdo de un pastor, de un gran hombre de Dios que decía: hay muchos hermanos que cantan una gran cadena de coros y todos los demás están sentados y ellos solitos están gozando en el altar. Eso tiene que ser genuino, tiene que afectar a todos. Nosotros debemos ministrar conforme al Espíritu Santo de Dios. Nuestra manera de enfrentar las pruebas debe de afectar. Número 6. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Punto número 6. No sé si ya me tardé mucho, hermanos, me van a disculpar. El Espíritu Santo no es para una parte de la vida, sino para toda la vida. Hay creyentes que quieren al Espíritu Santo en el templo, pero no en sus decisiones. Quieren su poder para ministrar, pero no su dirección para cambiar. Quieren sus dones, pero no necesariamente su fruto. Pero el propósito de Dios es que el Espíritu Santo gobierne toda nuestra vida. El Espíritu Santo no solamente quiere usarnos, quiere transformarnos. Los dones pueden manifestar lo que Dios hace a través de nosotros, pero el fruto manifiesta lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Hay varias preguntas para reflexionar y con esto quiero ir concluyendo. Estas preguntas meditemos y analicemos cada una. Número 1, ¿quién es el Espíritu Santo? 2, ¿es el Espíritu Santo una fuerza o una persona? 3, ¿qué significa que el Espíritu Santo mora en el creyente? 4, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado? 5, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? 6, ¿cuál es la diferencia entre los dones y el fruto del Espíritu Santo? 7, ¿cómo podemos cultivar una vida sensible a la dirección del Espíritu Santo? Y número 8, ¿qué áreas de nuestra vida necesitamos entregar completamente a Dios? A manera de conclusión, el Espíritu Santo es Dios presente en nosotros y con nosotros. Él nos convence, nos regenera, nos enseña, nos guía, nos fortalece, produce fruto en nosotros y nos capacita para servir y testificar de Jesucristo. Jesús no dejó a sus discípulos solos, les prometió en Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, el nuevo creyente debe de aprender desde el principio a vivir dependiendo totalmente del Espíritu Santo. No vivamos solamente según nuestros sentimientos, emociones o razonamientos. Vivamos en comunión con Dios, sometidos a su palabra y guiados por su Santo Espíritu. Una frase que debemos recordar siempre como cristianos: el Espíritu Santo no solamente quiere estar presente en nuestra iglesia, quiere gobernar nuestra vida y nuestras decisiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.